Comenzamos en Francia, donde se registra la noticia del día, la caída del avión o del Airbus 320 de la compañía egipcia Egypt Air, que volaba desde París al Cairo con 66 personas a bordo. La búsqueda avanza ya en el mar Mediterráneo, exactamente al sur de la isla griega de Carpatos, donde se cree pudo haber caído la aeronave. La aerolínea informó a través de su cuenta en Twitter que perdió su señal de los radares después de haber ingresado al espacio aéreo egipcio y tras recorrer 10 millas a 37.000 pies de altura. Así es, el ministro de Defensa de Grecia ha informado que este avión realizó 2 giros bruscos mientras caía. Habría descendido precipitadamente de 37.000 a 15.000 pies antes de desaparecer. Vamos a saludar a esta hora a nuestra periodista en París, Diana Jayón. Ella está a esta hora en el aeropuerto Charles de Gaulle, de donde partió la aeronave que iba rumbo a El Cairo. Diana, una buena mañana para ti, una buena tarde ya. ¿Cuál es el reporte a esta hora? ¿Has estado ya ahí durante algún tiempo? ¿Has podido conversar con personas que se acercan a recibir información en este aeropuerto? Un cordial saludo para ustedes, Karen, Ruth y todos los televidentes que nos acompañan hasta ahora. Efectivamente me encuentro en la terminal número 1 del aeropuerto Charles de Gaulle. Fue desde acá, pasadas las 11 horas de la noche, a las 11 de la noche, hora local de Francia, desde donde despegó el vuelo SM-804 que llevaba a estas personas en su interior, a los pasajeros de diferentes nacionalidades, en su mayoría egipcios y franceses. Les quiero mostrar cómo es el ambiente en este momento acá en la terminal número 1, donde aún el counter de Egypt Air no ha sido abierto, aún no hay atención al público. Hay una persona que se encarga de dar algunas precisiones a la prensa sobre eventualmente a qué horas podría abrir al público nuevamente el counter, pero no sería antes de las 4 de la tarde hora local de París. El aeropuerto en este momento, en la terminal, como ustedes pueden ver, no hay muchas personas, no hay mucha afluencia. Este es el terminal más pequeño y es desde acá donde suelen despegar los vuelos con destino a Egipto. Hay algunas personas que han llegado y que se alistan, se preparan para tomar sus vuelos, pero no con destino a ese país y no a través de esta aerolínea, sino aerolíneas como Emiratos y Qatar, que son las que están operando aún en este terminal a esta hora. Y como ustedes bien lo decían, sigue siendo todo un misterio. ¿Qué pudo haber ocurrido? Se pronunciaba también a través de un comunicado de prensa hace poco la fabricante del Airbus, que es una compañía francesa, y decía que el avión operaba desde el año 2003 y que no presentaba ningún tipo de anomalía, no se había registrado ninguna queja desde hacía por lo menos 3 años. Y también se sabe que las tareas de búsqueda y rescate comenzarán cuanto antes, así lo ha pedido el presidente François Hollande, quien está muy interesado en establecer cuáles son las causas que habrían llevado a la desaparición de la aeronave. El Airbus 320 viajaba con 56 pasajeros a bordo y 10 tripulantes. El vuelo de Egypt Air cubría la ruta a París-El Cairo cuando desapareció. Según las autoridades, la aeronave perdió contacto minutos después de entrar a espacio aéreo egipcio. Hay versiones que se contradicen sobre una posible llamada de emergencia que habría sido emitida a la torre de control. El presidente François Hollande confirmó que la aeronave se estrelló en el mar Mediterráneo a 240 kilómetros de la isla griega de Cárpatos. En el momento de la desaparición no se reportaron problemas meteorológicos en la zona del accidente. Según el diario Al-Masri Al-Yom, las autoridades que ya están en la zona buscando la aeronave ya habrían recibido señales de la caja negra. Familiares de los pasajeros están en el aeropuerto de París. Egypt Air informó que el piloto encargado cuenta con una experiencia de 6.275 horas de vuelo, mientras el copiloto suma más de 2.000 horas. Y es que justamente, compañeras y amables televidentes, el presidente François Hollande citó a una reunión de ministros de urgencia esta mañana. Se tenía lugar en el Palacio del Eliseo a las 8:30 de la mañana. Y antes había hablado también el primer ministro Manuel Valls con una radio francesa diciendo que era muy imposible establecer las causas de este accidente, de la desaparición de la aeronave. Y dejaba muy claro que en este momento todas las posibilidades estaban sobre la mesa y que un acto terrorista no podría ser descartado. El pasado mes de marzo, un avión de Egypt Air fue secuestrado con al menos 81 pasajeros a bordo. El secuestrador obligó al piloto a aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Chipre y amenazó con hacer estallar un cinturón de explosivos. Pero no se trató de un terrorista, sino de un enamorado que quería entregarle una carta a su exesposa.
Sin embargo, el incidente renovó las preocupaciones por la seguridad de los vuelos en Egipto, meses después de que un avión de pasajeros ruso explotó en el aire en la península del Sinaí. El hecho, que se registró en octubre de 2005, dejó 224 muertos. Moscú dijo que el avión fue derribado y el autodenominado Estado Islámico se atribuyó el ataque. Justamente el primer ministro Manuel Valls aseguraba que la posibilidad del terrorismo no podía ser descartado frente a la amenaza que en este momento se ejerce contra países como Francia de parte de Daesh, el denominado Estado Islámico. El primer ministro también decía que debe ser prioridad el trato con total respeto y de la mejor manera posible hacia los familiares de las personas que viajaban en este avión. Las informaciones aumentan progresivamente, pero hay que ser muy prudentes. Ya se sabe que un centro de crisis del Ministerio de Relaciones Exteriores se ha puesto en marcha de manera inmediata con el fin de concretar la lista de pasajeros. Otras células de crisis han sido activadas para llevar a cabo el protocolo de acogida de las familias, las cuales llegarán progresivamente. El poder acceder a la información ha permitido la comunicación entre nuestro presidente y su homólogo egipcio. Hemos contactado igualmente a las autoridades egipcias civiles y militares, las cuales ya han desplazado equipos de reconocimiento aéreo, y Francia está lista para participar en la búsqueda si las autoridades de Egipto lo requieren. Creo que por el momento ninguna hipótesis puede ser descartada sobre las causas de esta desaparición que desafortunadamente atañe a varios de nuestros compatriotas en este vuelo. Lo más importante es, por supuesto, conocer las causas de lo ocurrido y acoger a las familias de todas las víctimas. Jean-Marc Ayrault, el canciller francés, también anunciaba que Francia tendrá a disposición del gobierno egipcio todos los elementos que sean necesarios para comenzar la investigación y, como no, el rescate de las partes del avión una vez este sea localizado en el mar Mediterráneo. El primer ministro también recordaba la importancia, al igual que lo había hecho el primer ministro francés, de tener muchísimo tacto en el trato con las familias, no solamente las francesas, sino muchos de los egipcios que viajaban eran personas que residían en este país. El canciller francés también ha recordado la importancia de comenzar cuanto antes también los ejercicios que permitan recuperar las cajas negras de la aeronave. Estamos disponibles para los familiares de las víctimas. Nuestra prioridad en estos momentos es mantenerlos informados y, por supuesto, haremos todo lo posible para encontrar el avión. Por eso estamos en contacto con las autoridades egipcias. El presidente Hollande ha hablado con el presidente Sisi. Yo me reuniré con mi homólogo egipcio en unos momentos. Nos movilizaremos y estaremos disponibles para las autoridades egipcias. Estamos listos para enviar equipos militares, nuestros aviones, nuestros botes para ayudar en la búsqueda del avión. Y al igual que lo decía, o al igual a la referencia que hacía el primer ministro Manuel Valls, el mandatario francés François Hollande recordaba que todas las hipótesis deben ser manejadas. De momento, decía el mandatario francés, no se puede descartar ninguna, incluyendo un atentado terrorista. La información que hemos podido reunir el primer ministro y otros miembros del gobierno y, por supuesto, las autoridades egipcias confirman que el avión cayó y está perdido. Y tan pronto como encontremos la verdad, seríamos capaces de llegar a una conclusión, sea un accidente o alguna otra teoría, como un ataque terrorista. Pero en este punto, deberíamos ser capaces de poner adelante nuestra solidaridad con las familias y seguir en la búsqueda de la causa de esta catástrofe. Es nuestro deber llegar al entendimiento de las causas de este accidente. Ninguna hipótesis puede ser descartada, pero no puede ser favorecida una sobre otra. Compañeras, y como decíamos al comienzo de esta conexión, nos encontramos en el terminal número 1 del aeropuerto Charles de Gaulle, que cuenta con 3 terminales, y esta es la situación a este momento. Cuando comienza la tarde acá en Francia, está casi vacío el lugar de embarcación o de registro de los pasajeros. Hay muchos vuelos que han sido cancelados por aerolíneas como Qatar. Y, por supuesto, la aerolínea Egypt Air no está operando y no ha avisado a qué hora comenzará nuevamente sus operaciones. Y, como decíamos también anteriormente, aún no se sabe si el vuelo que cubre la ruta París-El Cairo y que normalmente despega de este aeropuerto a las 11 de la noche se llevará a cabo el día de hoy.
Lo decíamos temprano, Diana, porque Francia además conoce muy de cerca lo que es un ataque terrorista y sin duda este hecho, incluso las propias palabras de François Hollande dejan ver que todavía no está claro y no se descarta esta posibilidad de que este accidente no sea accidente, sino que sea un ataque terrorista. Hay informaciones, digamos, no contradictorias quizás, pero sí que no coinciden unas con otras. El ministro de Aviación de Egipto ha dicho que simplemente la información que se tiene hasta ahora es que desapareció. François Hollande, lo escuchábamos ahorita, ha insistido en que ya tienen la confirmación de que se habría estrellado cerca de la isla griega de Carpatos, y el ministro de Defensa griego también ha dicho que el avión cayó a 6.700 metros, viró bruscamente en el espacio aéreo egipcio antes de desaparecer. Pero también hay informaciones distintas sobre ese llamado de socorro, ese SOS que podría haber hecho el avión. Unos dicen que no se registró ninguna alerta por parte del piloto antes de que ocurriera este accidente, pero hay otros que dicen que sí, que a las 4:26 hora local, la aviación civil egipcia había recibido una llamada de socorro. ¿Qué información manejan ustedes en el aeropuerto Charles de Gaulle, de donde partió esta aeronave, sobre este supuesto llamado de auxilio por parte del piloto de este avión de Egypt Air que desapareció de los radares en la madrugada de hoy? Karen, es totalmente contradictorio, como usted bien lo decía, porque fue la Fuerza Aérea de Egipto la que dio a conocer este supuesto llamado de auxilio por parte de la aeronave, pero fueron ellos mismos quienes horas después lo negaban y decían que no existió ese supuesto SOS. Así que en este momento se barajan aún todas las hipótesis. Efectivamente, el presidente François Hollande, como lo escuchábamos hace un instante, Karen, decía que ellos tienen aún abierta la puerta a diferentes hipótesis. Yo quiero mencionar lo ocurrido con el avión que se precipitó también en el Sinaí en el 2015 en territorio egipcio, y que en un principio este gobierno negaba que había sido un hecho terrorista y hablaba de un accidente, algo que posteriormente las autoridades rusas desmintieron, confirmando que se trataba de un hecho cuya autoría pertenecía a una célula simpatizante con el autodenominado Estado Islámico. Así que en el momento, en estas primeras horas después de que ha ocurrido esta tragedia, esta desaparición de este avión, se barajan diferentes hipótesis, y lo único cierto en este momento es que hay contradicción entre los dos gobiernos, como usted bien lo acaba de decir. Por una parte, el gobierno egipcio diciendo que no se sabe qué pasó con el avión, y por otra parte, el gobierno francés asegurando que se precipitó al Mediterráneo y que incluso daba algunos puntos o algunas características de esta caída, como usted mencionaba, y eran esos dos giros antes de precipitarse al mar. Así es, vamos ahora a ver, ahí está el gráfico de este vuelo, el Egypt Air, el MS-804, salió, mejor dicho, del aeropuerto Charles de Gaulle el día de ayer, de Francia, de París, iba a cruzar prácticamente el Mediterráneo hacia el Cairo, en Egipto. Debía llegar en la madrugada del día de hoy, pues solo se conoció que desapareció en el aire, no se sabía más especificación, como lo decimos, contradicciones en cuanto a las versiones dadas, que sí hubo comunicación, que no hubo comunicación. Después el presidente Hollande pues ya salió diciendo que finalmente este avión se había estrellado en el mar Mediterráneo. Ahí están con las imágenes virtuales de esta ruta que habría llevado a 66 pasajeros a bordo y que finalmente se habría estrellado, según lo ha declarado el presidente de Francia. Ahí está la lista de los pasajeros, esto proporcionado por la compañía aérea, la nacionalidad de estas personas: 30 egipcios, franceses, también 15 iraquíes, 2, un argelino, un británico, un belga, un canadiense, un chadiano, un kuwaití, un portugués, un saudí y un sudanés. Esta lista ha sido proporcionada por Egypt Air, y hace un momento pues el ministro de la Aviación Civil dijo que era importante que los familiares de las personas desaparecidas se acerquen a dar los nombres de las víctimas, porque todavía no tenían esta lista conformada. Sabían las nacionalidades, pero todavía faltaba que vayan a dar los nombres exactos de las personas que habían volado en este vuelo que el día de hoy pues desapareció, y luego Hollande ha dicho se estrelló. Entre los pasajeros, Ruth, lo que sí está confirmado es que había un niño y 2 bebés. Entre estos 56 pasajeros, son 56 pasajeros y 10
tripulantes los que iban a bordo de este avión que cubría la ruta que tienen ustedes en sus pantallas. Ahí está el momento de la última posición del radar, cerca de la isla griega de Cárpatos, en el mar Mediterráneo. Allí están enfocadas a esta hora las labores de búsqueda de este avión Airbus A320 de la compañía Egypt Air, que partió desde París a las 23:09 hora local y que 2 horas después del despegue desapareció de los radares. Así es, continuamos este diálogo con nuestra periodista en París, con Diana Jayone, y está en el aeropuerto Charles de Gaulle, de donde partió este vuelo. Diana, tú decías hace un momento pues que el counter de Egypt Air está cerrado, permanece cerrado. Sin embargo, se sabe que 3 graves incidentes se han registrado en menos de un año. ¿Qué les queda a las personas pues que han tomado o que van a tomar este tipo de vuelos? Me imagino pues habrá habido el día de hoy también otras rutas que iban a emprender estos viajeros y se han encontrado con esta novedad, el counter cerrado. ¿Hay algún tipo de información adicional para estas personas que el día de hoy debían tomar su vuelo con Egypt Air? Ruth, lo único que se sabe es que han sido direccionadas hacia otras compañías que están operando algunas de las rutas previstas. Es una aerolínea que opera algunas rutas desde esta terminal, pero recordemos que Charles de Gaulle tiene otras 2 terminales. Así que lo que nos hemos podido dar cuenta acá es que esas rutas que estaban en proceso en el Terminal 1 han sido redireccionadas y el counter por el momento sigue totalmente fuera de funcionamiento y no se ha dado una hora de apertura. En un primer momento se dijo que hacia las 12 del día, posteriormente que hacia las 2 de la tarde, son las 2 de la tarde, 36 minutos en París. El counter continúa cerrado y no han dado mayores explicaciones.